Prólogo: el suspiro de la piedra. Dicen que hay altares que nunca dejan de respirar, aunque las iglesias que los guardan se derrumben con el tiempo. Lugares donde la fe no se apagó, sino que se pudrió, y en su podredumbre nació algo peor. Yo lo descubrí demasiado tarde. Entré en aquella capilla buscando silencio, buscando un rincón donde mis pecados no me persiguieran. Pero apenas mis rodillas tocaron la piedra, el altar tembló bajo mi cuerpo, como si hubiera estado esperando ese momento durante siglos. Desde entonces, ya no sé si rezo o me condeno. Solo sé que cada palabra que susurro es devorada por algo que late en lo profundo. Algo que respira conmigo y que me desea más de lo que jamás me deseó un hombre. Este no es un testimonio. Es una advertencia. Porque una vez que escuches el suspiro de la piedra, nunca volverás a rezar igual. Capítulo 1: El primer temblor. Nadie había tocado ese altar en 100 años, hasta que mis rodillas lo hicieron temblar. Lo recuerdo con claridad porque el silencio de la capilla abandonada era absoluto, tan espeso que podía escuchar el latido en mis sienes. Las velas, apagadas hacía décadas, parecían mirarme como ojos ciegos cubiertos de polvo. El aire olía a humedad, a madera podrida y a algo más, algo metálico, como sangre seca. Me arrodillé despacio, casi con reverencia, aunque no sabía si era fe o miedo lo que me obligaba a hacerlo. Apenas mis rodillas tocaron las losas frías del suelo, un escalofrío recorrió mi columna, y entonces lo sentí, el altar bajo mis manos vibró, como si respirara. No era un temblor de la tierra, ni el crujido natural de la madera vieja, no, era un pulso, un corazón latiendo en lo profundo de la piedra. Quise apartarme, huir, pero algo invisible me sujetó en ese lugar. Las rodillas me ardían, como si el suelo se calentara bajo ellas. El eco de mi respiración llenaba la nave vacía, y de pronto, un murmullo se filtró desde la madera, mi nombre, pronunciado con una voz tan íntima que parecía rozarme la piel del cuello. Me mordí los labios, confundida entre el terror y un estremecimiento que no supe distinguir de un placer prohibido. Era como si alguien, o algo, me mirara desde dentro del altar. Mis dedos temblaron cuando los apoyé en la superficie rugosa, y en ese instante, la vibración se intensificó, subiendo por mis brazos hasta mis hombros, haciéndome cerrar los ojos. La sensación no era santa, no era limpia, era un contacto sucio, clandestino, como si una mano invisible se deslizara bajo mi piel, buscando lo más vulnerable de mí. Quise rezar, pero las palabras se ahogaban en mi garganta, sustituidas por un gemido apenas audible. Más, susurró la voz, grave, quebrada, imposible de reconocer como humana. Abrí los ojos y vi como una grieta se dibujaba en la base del altar, emanando un resplandor rojo, tenue, como brasas agonizantes. El suelo bajo mis rodillas palpitaba, y comprendí, con un terror que me arrancó el aliento, que aquello no había sido un accidente. El altar esperaba, me esperaba a mí, y mientras el eco de ese latido se fundía con el mío, supe que nada sería igual después de ese primer temblor. Capítulo 2: Susurros desde la madera. Creí que lo peor había pasado con aquel primer temblor, pero estaba equivocada. Cuando regresé a la capilla la noche siguiente, la oscuridad parecía aún más espesa, como si las paredes se hubieran cerrado un poco sobre mí. El altar me esperaba en silencio, inmóvil, como si todo lo vivido el día anterior hubiera sido un delirio de mi imaginación. Quise convencerme de ello, pero mis rodillas lo recordaban, aún dolían, aún ardían como si hubieran sido marcadas. Me acerqué con cautela. El aire estaba impregnado de un olor dulce, casi embriagador, semejante al incienso, y sin embargo más carnal, más cercano a la piel sudada de un cuerpo. Mi corazón golpeaba con fuerza, y aún así, volví a arrodillarme. El instante en que mis rodillas tocaron el suelo, la vibración volvió, suave, rítmica. Esta vez no me asustó, era como si me recibiera. Cerré los ojos y un murmullo emergió de la madera, apenas audible al principio, como el roce de labios pegados a mi oído. ¿Por qué has vuelto?, preguntó la voz, pero no con reproche, más bien con un gozo secreto.
Tragué saliva. Quise responder, pero no tenía palabras. Y entonces otra voz, distinta, se sumó, pronunciando mi nombre con un susurro húmedo que me erizó la piel. Después otra, y otra más. No era solo una voz, eran varias, entrelazadas como un coro clandestino, llamándome, seduciéndome. Cada palabra descendía sobre mí como un roce, como dedos invisibles deslizándose por mis hombros, mi cuello, mi espalda. Intenté rezar, pero el Padre Nuestro se rompió a mitad de camino, convertido en un gemido ahogado. Las voces rieron suavemente, como si hubieran estado esperando mi debilidad. El altar tembló con más fuerza, transmitiendo un calor extraño que se expandió entre mis muslos, obligándome a apretar las piernas. Era una sensación indecente, y aún así no podía apartarme. Confiesa, murmuró una de las voces. Áspera, masculina. Confiesa, repitió otra, dulce y femenina, como un eco pecaminoso. Las palabras me atravesaron como cuchillos envueltos en terciopelo. Mi respiración se volvió rápida, incontrolable. Las voces parecían saber lo que yo nunca había dicho, lo que siempre había escondido incluso de mí misma. Abrí los ojos buscando escapar, y entonces lo vi. La grieta en la base del altar había crecido. Una luz rojiza pulsaba en su interior, como un corazón ardiente, y juraría que dentro, en la profundidad de la madera, unas sombras se agitaban, con bocas abiertas, susurrando sin cesar. Me aparté de golpe, jadeando, con las rodillas ensangrentadas por la presión contra la piedra, pero los susurros me siguieron, incluso fuera de la capilla, como si hubieran quedado atrapados bajo mi piel. Aquella noche comprendí que ya no podía librarme de ellos. El altar había puesto su voz dentro de mí. Capítulo 3. La confesión ardiente. Las voces no callaron en toda la noche, aunque cerrara los ojos, aunque cubriera mis oídos con las manos. Seguían allí, susurrándome palabras que parecían arrancadas de mis propios pensamientos más íntimos. Y lo peor es que tenían razón. Sabían lo que ocultaba, lo que jamás me atreví a decir ni en confesión. Volví al altar al amanecer, como si una fuerza invisible me arrastrara hasta él. La capilla estaba helada, pero frente a la piedra sagrada el aire ardía, cargado de un calor pegajoso que se aferraba a mi piel. El altar permanecía en silencio, inmóvil, hasta que me arrodillé. Entonces, la vibración regresó con una intensidad que me robó el aliento. Confiesa, dijeron las voces, una y otra vez, como un mantra imposible de ignorar. Intenté resistirme, pero mis labios se abrieron solos, como si no me pertenecieran. Palabras que jamás habría dicho en voz alta escaparon de mi boca. Secretos de deseo, pensamientos impuros, recuerdos enterrados bajo años de vergüenza. Lo dije todo, lo derramé como si mi voz fuera incienso ardiendo, y cuanto más hablaba, más temblaba el altar. Cada confesión arrancaba un gemido grave de la madera, como si se alimentara de mi vergüenza. El crucifijo colgado sobre la piedra comenzó a sudar gotas espesas, que descendían como lágrimas hasta mis manos. No era agua, era salada, caliente, como sudor humano. Sentí que no estaba sola. Alguien, o algo, se inclinaba sobre mí, invisible, rozando mi cuello con un aliento abrasador. Mis rodillas se clavaban en la losa, pero no podía moverme. Cada secreto susurrado era respondido por un estremecimiento en mi cuerpo, como si el altar me recompensara con una descarga que oscilaba entre placer y dolor. Más, me exigieron, danos todo. Con la voz rota, confesé lo innombrable, mis noches de deseo ahogado en culpa, las veces que imaginé a Dios mirándome en mi soledad, las fantasías que quemaban mi cuerpo mientras recitaba oraciones. Entonces, la grieta en la base del altar brilló con un resplandor rojo intenso. El aire se llenó de un gemido colectivo, mezcla de lamento y éxtasis. Y yo, arrodillada, con la boca aún abierta por la confesión, comprendí que algo me había poseído. No solo escuchaba las voces, ahora,
Ellas hablaban a través de mí. Cuando me levanté, tambaleante, sentí que ya no era la misma, no era libre. Mi vergüenza se había convertido en su alimento, y el altar, bajo mis rodillas, había aprendido a gozar conmigo. Capítulo 4. El crucifijo que sudaba. Creí que después de aquella confesión ardiente, el altar me dejaría en paz. Pero la verdad es que lo único que había logrado era abrir una puerta que jamás podría volver a cerrar. Regresé de noche, incapaz de resistirme. La capilla estaba sumida en una penumbra inquietante, iluminada apenas por la luna que se filtraba entre las vidrieras rotas. El altar me esperaba, y sobre él, el crucifijo parecía más oscuro que nunca. La figura de Cristo, clavada en la madera, tenía un brillo extraño, como si la piel pintada estuviera húmeda. Me arrodillé con un temblor que ya no era solo miedo, era también deseo, una necesidad inconfesable que me ataba a esas piedras frías. Apenas mis rodillas tocaron el suelo, escuché el latido profundo que se escondía en la grieta del altar, y entonces lo vi, una gota descendiendo desde la frente del crucificado. Al principio pensé que era agua de lluvia, filtrándose desde el techo, pero cuando cayó sobre mi mano, entendí la verdad. No era agua, era salada, tibia, densa, como sudor humano. El crucifijo sudaba. Sentí el impulso de retirarme, pero en lugar de apartar la mano, la acerqué más. Otra gota resbaló por el torso de la figura, bajando lentamente hasta la herida del costado. La seguí con los dedos, y al tocarla, un calor eléctrico me atravesó entera, haciéndome jadear. Las voces reaparecieron, no desde el altar esta vez, sino desde la cruz misma, voces que gemían, que respiraban sobre mi nuca. «Bebe», murmuraron. Mi lengua, temblorosa, rozó el borde de la madera. El sabor era metálico y humano, como piel bañada en sudor tras una larga agonía. Cerré los ojos, y el crucifijo vibró bajo mis labios, como si estuviera vivo, como si la carne de Cristo palpitara aún, atrapada en esa cruz. El altar tembló conmigo, la grieta ardía en rojo, iluminando la capilla como un fuego subterráneo, y cada gota que descendía sobre mi boca encendía en mí un fuego distinto, un ardor que no venía del cielo. Mis manos se aferraron al altar para no caer, mientras sentía como la figura de Cristo parecía inclinarse hacia mí, derramando su sudor sobre mi rostro, sobre mi cuello, un río invisible que me marcaba como suya. Supe entonces que ya no estaba rezando, estaba participando en una comunión prohibida, en un sacramento que mezclaba deseo y condena, y mientras mis labios seguían recogiendo las gotas ardientes, comprendí que el crucifijo me había elegido, no como fiel, sino como víctima. Capítulo 5. El himno de los que gimen. Aquella noche desperté sobresaltada, con la sensación de que alguien me estaba susurrando al oído, pero no estaba en la capilla, estaba en mi cama. El eco de las voces había viajado conmigo, y entre ellas emergía algo nuevo, un canto, lejano, desgarrado, como un himno roto. No pude resistirme. Antes del amanecer, regresé al altar. La capilla estaba más oscura que nunca, como si la luna hubiera decidido apartar su luz de aquel lugar. Al entrar, el aire vibraba con una música imperceptible, un murmullo coral que parecía nacer de las paredes mismas. Me arrodillé frente al altar, y el temblor comenzó de inmediato, recorriendo el suelo hasta mis rodillas. Pero esta vez no fueron susurros, ni gotas ardientes del crucifijo. Esta vez fue un canto, un coro. Al principio creí reconocer un himno religioso, una melodía que alguna vez escuché en misa, pero pronto la armonía se quebró, transformándose en gemidos entrelazados, voces masculinas y femeninas, voces jóvenes y ancianas, todas elevándose al unísono. No era un cántico sagrado, era un lamento de placer y tormento al mismo tiempo. Sentí como la vibración se intensificaba bajo mi cuerpo, subiendo por mis muslos como una corriente prohibida. Cada nota del himno me atravesaba la piel,
convirtiéndose en un estremecimiento imposible de controlar. Quise cubrirme los oídos, pero mis manos permanecían aferradas al altar, como encadenadas. Las voces me arrullaban, me arrastraban. El cántico se convirtió en respiraciones entrecortadas, en jadeos que parecían sincronizarse con los míos. Mi boca buscó rezar, pero de mis labios solo brotó un gemido ahogado, confundido entre dolor y deseo. «Canta con nosotros», dijeron las voces del coro. Me resistí, negué con la cabeza, pero la melodía se metió dentro de mí, invadiendo mi pecho, mi garganta. Sin darme cuenta, comencé a repetir sus notas. No eran palabras reconocibles, pero cada sílaba ardía en mi lengua como una oración impura. El crucifijo sobre el altar se estremeció, y por un instante, juraría que el rostro de Cristo abrió la boca, uniéndose al coro. Sus labios parecían formar un grito de agonía o de placer. De pronto, todo cesó. El cántico, los gemidos, las vibraciones. Silencio absoluto. El altar quedó quieto bajo mis manos, y en ese silencio, mi respiración desbocada era lo único que llenaba la nave. Me levanté tambaleante, con lágrimas en los ojos. No sabía si había cantado un himno al cielo o al infierno. Solo supe que había sido marcada, que mi voz ya no me pertenecía. Y mientras salía de la capilla, aún pude escuchar un último eco del coro, persiguiéndome en la oscuridad, un gemido prolongado, quebrado, como si el altar hubiera aprendido a cantar con mi voz. Capítulo 6. Las rodillas sangrantes. Las primeras gotas de sangre aparecieron sin aviso. Al principio pensé que eran simples rasguños, producto de tantas noches arrodillada sobre la piedra fría. Pero no, aquella sangre no era mía del todo. Volví a la capilla antes del amanecer, con las rodillas aún doloridas. La losa frente al altar estaba manchada de rojo oscuro, como si alguien hubiera rezado allí con furia. Me arrodillé de nuevo, incapaz de resistirme, y de inmediato sentí el ardor, la piel cediendo, abriéndose, como si cuchillas invisibles atravesaran mi carne. El altar tembló bajo mi cuerpo, agradecido. Las voces reaparecieron, suaves, excitadas. «Sangra para nosotros», susurraron. Miré hacia abajo y vi cómo la sangre brotaba lentamente de mis rodillas, cayendo en líneas finas sobre las grietas del suelo. Pero lo más terrible no fue el dolor, sino lo que ocurrió después. La sangre no se esparcía como líquido común, sino que se extendía formando símbolos, círculos, cruces torcidas, figuras que no conocía pero que palpitaban como si tuvieran vida propia. Cada gota que caía era absorbida por las losas, y las marcas se encendían con un brillo rojo, latiendo al mismo ritmo que el altar. Yo misma temblaba, y no sabía si era por el dolor o por la extraña excitación que me recorría al ver cómo mi cuerpo era usado para escribir un idioma que no comprendía. Intenté apartarme, pero mis rodillas parecían clavadas al suelo. El dolor era insoportable y delicioso a la vez, como si cada herida me acercara más a un secreto prohibido. De pronto, el coro invisible comenzó a entonar de nuevo, pero no eran gemidos esta vez. Era un canto grave, solemne, como si recitaran una misa oscura, y cada palabra hacía que las marcas en el suelo vibraran con más fuerza. El crucifijo sobre el altar sudaba de nuevo, pero ahora las gotas caían directamente sobre mis hombros desnudos, marcando mi piel como brasas ardientes. Mis labios, secos, apenas lograron pronunciar un murmullo. «¿Qué quieren de mí?». Y la respuesta llegó clara, unánime, desde todas las voces que me rodeaban: «Que seas nuestra rodilla eterna, que reces hasta que tu carne nos pertenezca». Un grito se escapó de mi garganta, pero ya no sabía si era de terror o de placer. La sangre seguía cayendo, escribiendo en el suelo una oración que yo jamás había aprendido, y mientras la última gota resbalaba, comprendí con horror que no eran mis rodillas las que sangraban, era el altar, a través de mí. Capítulo 7. El sacerdote que nunca se fue. Esa noche, al entrar en la capilla, supe que no estaba sola. El aire tenía un peso distinto,
como si alguien respirara conmigo dentro de esas paredes. Las velas muertas seguían allí. El crucifijo aún sudaba gotas densas sobre la piedra, pero había algo más. Una presencia que no podía ver, aunque mi piel la reconocía. Me arrodillé de nuevo, obediente a esa necesidad que ya no podía controlar. El altar tembló bajo mis manos, agradecido, y las voces surgieron como siempre. Pero entonces, entre susurros, escuché un tono nuevo, grave, firme, distinto a todos los demás. Levanté la mirada, y lo vi. Un hombre estaba de pie junto al altar, vestido con sotana negra, los ojos hundidos bajo la sombra de una vela inexistente. Su rostro era pálido, tan pálido que parecía tallado en cera. Reconocí la mirada de un sacerdote, pero sus labios estaban cerrados, inmóviles, como si jamás hubiera pronunciado palabra. El miedo me paralizó, pero no aparté los ojos. Sentí que él tampoco se movía, solo me observaba, paciente, con la calma de quien lleva mucho tiempo esperando. Él nunca se fue, dijeron las voces, mezclándose en un coro que me rodeaba. Murió aquí, bajo este altar, y aún vigila a quienes se atreven a tocarlo. Mi respiración se volvió incontrolable. El sacerdote bajó lentamente la vista hacia mis rodillas sangrantes, y aunque no abrió la boca, escuché su voz dentro de mi cabeza. Sigue rezando, no te detengas. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Obedecí. Mis labios comenzaron a recitar un Padre Nuestro entrecortado, pero cada palabra se quebraba en gemidos. El sacerdote inclinó la cabeza, como si aprobara mi entrega. Y entonces ocurrió algo que me heló la sangre. El crucifijo, detrás de él, pareció sonreír. El altar vibraba cada vez más fuerte, como si celebrara aquella misa clandestina, y las sombras alrededor del sacerdote se movían, alargándose, tocando mi piel como dedos invisibles. No supe cuánto tiempo duró. Podría haber sido un minuto o una eternidad. Cuando parpadeé, el sacerdote ya no estaba allí. El aire estaba vacío de nuevo, aunque el eco de su voz seguía dentro de mí, grabado como un mandato eterno. Reza hasta que sangres. Sangra hasta que ardas. Me levanté tambaleante, con las rodillas abiertas en heridas frescas, y comprendí, aterrada, que el sacerdote nunca se había ido, y que ahora me había escogido como su feligresa eterna. Capítulo 8. El altar que respiraba. Creí que nada podría sorprenderme después de ver al sacerdote, pero el altar aún guardaba secretos más profundos. Esa madrugada, la capilla me recibió con un silencio expectante, como si todo lo que habitaba en ella contuviera la respiración. El aire estaba pesado, impregnado de un olor metálico que me recordaba al hierro caliente. Caminé hasta el altar con las piernas temblorosas y, aún antes de arrodillarme, lo sentí, un movimiento sutil, rítmico. El altar respiraba. Me incliné con incredulidad, acercando la frente a la piedra. El temblor de siempre estaba allí, pero ahora venía acompañado de un vaivén inconfundible, se expandía y se contraía, como un pecho vivo. Cada inhalación levantaba la superficie apenas unos milímetros, y cada exhalación dejaba escapar un soplo cálido por las grietas. Me quedé inmóvil, paralizada. Luego, sin pensarlo, posé la mano sobre la madera. El calor me recorrió entera, como si tocara la piel de un cuerpo febril. Cerré los ojos y escuché. El altar exhalaba con un sonido profundo, húmedo, como un gemido contenido, y con cada inhalación, sentía que me absorbía, que chupaba mis fuerzas, mi aire, como si quisiera respirarme desde dentro. De pronto, las voces regresaron, mezcladas con aquel aliento. Respira con nosotros, entrégate a nuestro ritmo. Mis labios se abrieron, y sin darme cuenta comencé a acompasarme con el altar. Inhalaba cuando él inhalaba, exhalaba cuando él exhalaba, cada vez más rápido, cada vez más profundo, como si me fusionara con ese pecho invisible. El crucifijo sobre la piedra vibraba también, y juraría que su torso se agitaba en el mismo vaivén.
como si Cristo volviera a la vida, respirando conmigo. Gotas ardientes caían sobre mis labios, y yo las bebía como si fueran necesarias para seguir. Pronto ya no distinguía mi respiración de la suya. Era un solo latido, un solo aliento, un solo cuerpo. Y en medio de ese trance, una voz emergió, distinta a todas las anteriores, grave, húmeda, terriblemente cercana. Si dejas de respirar, yo moriré. Si sigo respirando, tú me pertenecerás. Abrí los ojos de golpe, jadeando. El altar se movía con violencia bajo mis manos, como un animal atrapado. Las grietas rojas se abrieron más, iluminando la capilla con un resplandor sanguíneo. Me aparté de rodillas, pero ya era tarde. El aire de mis pulmones estaba atado al suyo. Sentí que incluso fuera de la capilla, incluso si huía, no podría respirar sin que él respirara conmigo. Y fue entonces cuando lo entendí. Yo ya no rezaba ante el altar, yo rezaba dentro de él. Capítulo 9. El beso invisible. Aquel día amanecí con la boca seca, como si hubiera pasado la noche entera besando a alguien en sueños. Pero estaba sola, al menos. Eso me repetí hasta que el eco del altar volvió a llamarme, obligándome a regresar. La capilla estaba en penumbras, el aire cargado de un olor dulce, sofocante, como si el incienso se hubiera mezclado con sudor humano. Avancé hacia el altar con el corazón acelerado. Ya no esperaba resistencia. Sabía que apenas mis rodillas tocaran el suelo, él me reclamaría de nuevo. Me arrodillé. El temblor comenzó, pero distinto, más íntimo, más cercano. No era solo el suelo vibrando, era como si algo se deslizara bajo mi piel, recorriendo mis venas. Cerré los ojos, intentando rezar, pero entonces lo sentí, un roce húmedo, suave, sobre mis labios. Me quedé helada. No había nadie frente a mí, y sin embargo, aquellos labios invisibles se posaron sobre los míos con una lentitud insoportable, como un amante que disfruta del primer contacto. Abrí la boca para gritar, pero el grito se ahogó en un beso profundo, ardiente, que me robó el aire. Mi cuerpo se arqueó, atrapado entre el terror y un placer prohibido. El altar vibraba con cada segundo de aquel beso, como si celebrara mi entrega. El crucifijo sobre la piedra sudaba más que nunca, y cada gota ardiente caía sobre mi cuello, intensificando la sensación. Las voces regresaron, pero esta vez eran apenas susurros roncos, jadeos entrecortados. Él te besa, decían. Agradece su amor. Intenté apartarme, pero la presión invisible en mis labios se volvió más fuerte, desesperada, casi violenta. Sentí una lengua recorrer la mía, un sabor metálico, a sangre y sal, que me hizo temblar entera. Mis manos se clavaron en la madera, incapaces de liberarse. De repente, algo cambió. El beso se volvió lento otra vez, como si quisiera calmarme, convencerme. Y en ese instante de debilidad, escuché la frase que me partió en dos. No soy un demonio. Soy lo que has deseado siempre. Abrí los ojos, jadeante. El altar brillaba en rojo, latiendo como un corazón gigantesco. Nadie estaba frente a mí, y sin embargo mis labios aún ardían, húmedos, marcados por el beso que no debió existir. Me derrumbé sobre el suelo, temblando, con lágrimas en los ojos, porque lo más terrible no fue sentir el beso, lo más terrible fue desear que se repitiera. Capítulo 10. El orgasmo de la profecía. Nunca pensé que la oración pudiera confundirse con un gemido. Sin embargo, esa noche mi voz ya no distinguía entre plegaria y placer. El altar me recibió con un temblor distinto, urgente, como si reclamara algo más profundo que mis rodillas sangrantes o mis labios marcados por besos invisibles. Apenas me arrodillé, la vibración subió como un torrente por mi cuerpo, haciéndome arquear la espalda. El aire estaba saturado de un calor sofocante, y cada grieta del altar ardía como una herida abierta. Las voces surgieron al unísono,
formando un coro tan intenso que parecía desgarrar las paredes. Ya no eran simples susurros, eran órdenes. Entrégate. Respira con nosotros. Deja que arda en ti. Sentí manos invisibles recorriéndome, dedos de fuego que dibujaban símbolos sobre mi piel. Cada roce se convertía en un latigazo de deseo. Cada palabra del coro se clavaba en mi carne como un mandato divino. Quise rezar, pero de mis labios brotó un jadeo entrecortado, un sonido que ya no me pertenecía. El crucifijo comenzó a gotear con violencia. No sudor esta vez, sino un líquido rojo y espeso que descendía hasta mis labios. Lo bebí sin resistencia, y con cada trago el temblor dentro de mí se volvía insoportable, elevándome a un borde que jamás había conocido. Entonces ocurrió. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo entero, desgarrándome entre dolor y éxtasis. Un orgasmo brutal, devastador. Me arrancó un grito que resonó en toda la capilla, confundiéndose con el eco de un trueno lejano. El altar palpitaba bajo mí, latiendo con mi propio pulso, celebrando mi entrega. Y fue en medio de esa sacudida, con los ojos en blanco y la respiración rota, que lo vi, sobre el muro frente a mí, escrito con fuego invisible. Apareció un mensaje, una profecía marcada en letras rojas que se movían como sangre viva. El final comienza en tus rodillas. Me quedé inmóvil, aún temblando, incapaz de apartar la vista. Las palabras ardían como brasas, repitiéndose en mi mente hasta grabarse en mi carne. Las voces callaron. El altar se quedó quieto. Solo mi jadeo llenaba la capilla, y comprendí que lo que había sentido no era un regalo, sino un pacto. Cada placer traía consigo un precio, y el mío acababa de ser escrito en las paredes. Yo sería el inicio de un final que no podía comprender. Salí tambaleante, con las piernas débiles, con la boca aún manchada de rojo. Y lo más aterrador no fue la profecía, sino saber que, a pesar de todo, quería volver. Capítulo 11. Los ojos abiertos del cielo. Regresé a la capilla convencida de que la profecía había sido un delirio de mi cuerpo agotado, un espejismo nacido del éxtasis. Pero apenas crucé el umbral, supe que no era así. Algo en el aire había cambiado. Era más denso, más pesado, como si la capilla entera respirara conmigo, esperando. Avancé hasta el altar. Todo parecía en calma, demasiado en calma, como el silencio que precede a una tormenta. Me arrodillé, temblorosa, y el altar reaccionó de inmediato, un latido profundo que se unió al mío. Pero no fueron los susurros lo que me hizo estremecer esta vez. Fue la sensación de ser observada. Abrí los ojos y lo vi. Las estatuas que flanqueaban la nave. Aquellas imágenes de vírgenes, ángeles y santos cubiertos de polvo, comenzaron a moverse lentamente. No sus cuerpos, no sus brazos rígidos de piedra, fueron sus ojos. Uno a uno, los párpados de aquellas figuras se levantaron, revelando miradas húmedas, vivas, que brillaban bajo la penumbra. Cientos de ojos, todos fijos en mí. Un escalofrío helado recorrió mi espalda. Intenté apartar la vista, pero era imposible. Sus pupilas me perforaban, algunas cargadas de compasión, otras de odio, otras de un deseo que me hizo arder de vergüenza. El crucifijo sobre el altar sudaba con furia, y sus gotas caían como lágrimas sobre mis labios entreabiertos. Y entonces escuché la risa, un murmullo colectivo que no venía del altar ni de las voces, sino de las estatuas mismas. Nosotros también vemos, dijeron, con una sola voz, multiplicada en cada imagen. Mis rodillas sangraban, marcando símbolos nuevos en las losas, mientras las miradas se volvían más intensas. Sentí como me desnudaban sin tocarme, como sus ojos recorrían cada rincón de mi cuerpo, arrancando secretos que yo misma quería olvidar. Quise rezar, pero la oración murió en mi garganta cuando vi a la Virgen, con sus ojos ahora abiertos y brillantes, inclinando la cabeza, y juraría que sonrió, no con ternura, con hambre. El altar tembló,
y en las paredes resonó un canto deformado, un himno de ángeles caídos, de santos que gemían como pecadores. Todo me rodeaba, todo me juzgaba y me deseaba a la vez. Me llevé las manos al rostro, intentando ocultarme, pero ya era tarde. Una verdad se grabó en mi pecho: el cielo había abierto los ojos para mí, y lo que vi en esas miradas no fue salvación, sino condena disfrazada de adoración. Capítulo 12. El temblor final. El silencio antes de la tormenta nunca había sido tan insoportable. La capilla entera parecía contener el aliento, como si esperara que yo diera el siguiente paso. Entré tambaleante, con las rodillas aún abiertas y sangrantes, y supe que había llegado el momento. El altar ya no era un testigo de mis pecados, era un verdugo esperando el sacrificio. Me arrodillé una vez más, y el suelo se estremeció con una violencia desconocida. El temblor recorrió la nave, sacudiendo bancos, levantando polvo, haciendo que las estatuas crujieran como si quisieran arrancarse de sus pedestales. El altar palpitaba como un corazón a punto de estallar. De pronto, la grieta en su base se abrió de golpe, desgarrando la piedra con un rugido que parecía el de la tierra misma. De su interior brotó una luz roja enceguecedora, mezclada con un humo espeso que olía a carne quemada. Me cubrí los ojos, pero aún así lo vi. Algo se movía allí abajo. Manos. Decenas de manos ensangrentadas emergieron de la grieta, buscando, arañando, trepando hacia la superficie. Algunas eran huesudas, otras carnales, pero todas palpaban con desesperación, buscando mi piel. Una de ellas me rozó la pierna, húmeda, viscosa, dejándome un rastro ardiente como hierro fundido. Quise huir, pero mis rodillas estaban clavadas al suelo, unidas al altar como raíces. Grité, pero el sonido se confundió con un coro infernal que llenaba la capilla, voces que rezaban y gemían al mismo tiempo, voces que celebraban mi entrega. El crucifijo sobre la piedra comenzó a girar lentamente, como si quisiera voltearse, y en su boca abierta un líquido oscuro goteaba como saliva. Las estatuas, con los ojos vivos, lloraban sangre, cada lágrima cayendo en el suelo para alimentar las grietas. El altar rugió de nuevo, temblando hasta casi desmoronarse, y entre el coro y los gemidos, una sola frase se grabó en el aire, pronunciada por todas las voces a la vez: el final comienza en tus rodillas. El suelo se abrió bajo mí, y por un instante estuve suspendida entre el mundo de arriba y aquel abismo rojo de abajo. Sentí las manos aferrándome, arrastrándome con una fuerza imposible de resistir. No sabía si caía al infierno o si el infierno subía hacia mí. La última imagen que vi antes de ser tragada fue la de los ojos de la Virgen, brillando con compasión perversa, como si se despidiera de mí. Y entonces, todo fue temblor, todo fue rojo, todo fue final. Capítulo 13. La hostia viva. Creí que había sido devorada por aquel abismo rojo, que mi cuerpo se había perdido entre las manos sangrientas que me arrastraban, pero desperté en la misma capilla, arrodillada frente al altar. Todo estaba quieto, demasiado quieto, como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, mi boca tenía un sabor metálico, y mi lengua palpitaba como si un corazón latiera dentro de ella. Sobre la piedra del altar descansaba una hostia, blanca, perfecta, como recién consagrada, y sin embargo, algo en ella me heló la sangre, vibraba. Una pulsación rítmica la hacía temblar, expandirse y contraerse como un órgano vivo. Intenté retroceder, pero la voz me alcanzó, clara, profunda, retumbando en mi pecho: cómeme. La hostia se deslizó sola hasta el borde, cayendo en mis manos. Estaba tibia, húmeda, casi sudorosa. La llevé a mis labios con un temblor que no era solo miedo, sino una necesidad voraz. Apenas la puse en mi lengua, comprendí el horror. No era pan, era carne. Se retorció dentro de mi boca, latiendo como un corazón pequeño atrapado entre mis dientes. Mi instinto fue escupirla, pero no pude.
mis labios se cerraron solos, y un gemido escapó de mi garganta. La hostia bombeaba, derramando un líquido espeso y salado que corría por mi garganta como si me alimentara con sangre. Entonces, vi lo imposible. En las paredes de la capilla, escritas con fuego, aparecieron palabras nuevas. Eres el cáliz. Ahora llevas dentro lo que debe nacer. Me llevé las manos al vientre sin comprender, pero lo sentí, una vibración interna, un pulso ajeno, como si algo comenzara a crecer en mí, alimentándose de mi sangre, de mi fe rota, de mis rodillas destrozadas. El altar no temblaba ya, respiraba conmigo, como si ambos fuéramos uno solo, y en ese silencio lleno de presagios, entendí lo inevitable. No era una víctima, no era una fiel, era un tabernáculo vivo, elegido para portar un sacramento que no pertenecía al cielo. Con lágrimas ardientes corriendo por mi rostro, tragué la hostia. El último latido en mi lengua fue un eco que me atravesó entera, y sentí que algo, dentro de mí, abrió los ojos. Capítulo 14. El sacrificio deseado. El altar ya no me exigía palabras, ni rezos, ni lágrimas. Ahora pedía algo más, algo que yo apenas podía nombrar. Desde que la hostia viva latía dentro de mí, cada día era una condena. Mi cuerpo vibraba al compás del altar, como si mi sangre hubiera perdido su voluntad. No podía dormir sin sentir el pulso en mi vientre. No podía respirar sin escuchar las voces susurrando. No basta con la fe. Entrégalo todo. Aquella noche volví, arrastrada como siempre. La capilla estaba sofocante, bañada en un resplandor rojo que emanaba de las grietas del suelo. Las estatuas me observaban con ojos húmedos y expectantes. Y frente a mí, el altar vibraba con violencia, reclamándome. Me arrodillé, y de inmediato sentí el ardor en las rodillas abiertas. La sangre brotó, cayendo sobre las losas y dibujando símbolos que se encendieron como brasas. El altar palpitaba, agradecido, pero no se calmaba. Su respiración era frenética, ansiosa, como la de un amante desesperado. Entonces comprendí, la sangre no bastaba. El coro de voces me envolvió, cada una rozando mi piel como dedos invisibles. Me empujaban, me incitaban. Danos tu dolor, murmuraban, y tu placer, susurraban otras. Jadeando, un escalofrío me recorrió. Intenté resistirme, pero la presión era insoportable. El calor entre mis muslos ardía con la misma intensidad que mis heridas. Era como si el altar exigiera un sacrificio doble, carne rota y carne deseante. Sangre y gemido entrelazados. Me dejé caer hacia adelante, mi frente contra la piedra, mi cuerpo arqueado. El temblor del altar se sincronizó con el mío, cada sacudida más fuerte que la anterior. Sentí las manos invisibles recorrerme, apretando mis caderas, hundiéndose en mi piel. Grité, no sé si de dolor o de éxtasis. Y entonces, lo vi. Las grietas del suelo se abrieron más, y de ellas brotó una frase escrita en fuego. El altar solo descansa con un sacrificio de sangre y deseo. Mis gemidos se mezclaron con las oraciones rotas. Mi sangre dibujaba círculos ardientes, y mi cuerpo temblaba al mismo ritmo que el corazón vivo bajo la piedra. En ese instante entendí el destino. No era víctima, no era creyente, era ofrenda. Y mientras caía exhausta sobre el altar, bañada en sudor y en sangre, las voces gritaron al unísono, con un júbilo demencial: sacrificio aceptado. La capilla entera se estremeció como si el cielo hubiera caído en la tierra, y yo, arrodillada, comprendí que ya no había marcha atrás. Capítulo 15. Epílogo. Bajo sus rodillas. No recuerdo cuánto tiempo estuve arrodillada aquella última noche. El tiempo dejó de existir dentro de la capilla. No había amanecer ni ocaso. Solo el latido incesante del altar mezclado con el mío. Mi cuerpo estaba exhausto, cubierto de sudor y sangre, pero aún vibraba con la energía del sacrificio. Sentía que cada fibra de mi piel pertenecía ya a la piedra, que mis huesos eran raíces clavadas en las losas,
Y cuando intenté levantarme, comprendí la verdad, no podía. El altar me había reclamado. Abrí los ojos y vi cómo la piedra bajo mis rodillas se fundía lentamente con mi carne. La sangre que caía de mis heridas ya no manchaba el suelo. Era absorbida como si la capilla misma me bebiera. Las estatuas, con los ojos aún abiertos, inclinaban la cabeza hacia mí en una reverencia macabra. El crucifijo, goteando un sudor rojo interminable, sonrió. Lo juro, sonrió. Y las voces que me habían perseguido durante tantas noches callaron por fin, como si se hubieran fundido en un solo silencio profundo dentro de mí. Quise gritar, pero en lugar de un grito salió un murmullo grave, extraño, que no era mío. Era un rezo antiguo, un canto que nunca había escuchado, pero que mi boca repetía con devoción. Con horror entendí que ya no rezaba al altar, yo era el altar. Mis brazos se endurecieron como madera. Mi espalda se arqueó como piedra sagrada. Sentí como algo palpitaba en mi vientre. La hostia viva seguía latiendo dentro de mí, creciendo, alimentándose de mi carne. Y cada vez que pulsaba, el suelo temblaba bajo la capilla entera. Las manos invisibles dejaron de tocarme. Ya no las necesitaba. Ahora eran mis propias rodillas, eternas, las que sostendrían cada oración prohibida que otros vendrían a susurrar. Yo sería el recipiente, el cuerpo donde la fe se mezclaba con el deseo, donde el cielo y el infierno se unían en un mismo temblor. Antes de que mis ojos se cerraran para siempre, escuché la última frase, clara, rotunda, grabada en mi alma. Bajo tus rodillas comienza y termina todo. Y entonces, lo comprendí. Nunca más me levantaría, nunca más sería mujer, sería altar, sería temblor, sería eternidad. Epílogo: los que aún rezan. Creí que todo había terminado conmigo, que mi cuerpo fundido en piedra sería el cierre de una historia que nadie más recordaría. Pero me equivoqué. La capilla no quedó vacía. El temblor bajo mis rodillas, mis nuevas rodillas de altar, nunca se apagó. Sigue ahí, esperando, latiendo como un corazón oculto bajo la tierra. Y con cada latido, un susurro escapa, viajando más allá de estas paredes, colándose en los sueños de quienes aún se arrodillan en busca de consuelo. Lo he visto, en mis visiones de piedra. Contemplo a desconocidos llegar hasta aquí, mujeres, hombres, jóvenes, ancianos, algunos guiados por la fe, otros por la culpa, y muchos por un deseo que no se atreven a nombrar. Todos caen de rodillas. Y cuando sus labios pronuncian la primera oración, yo siento el eco en mi interior, como si sus voces fueran alimento. El altar que tiembla ya no es solo mío. Ahora tiembla en cada uno que osa acercarse. Y yo, atrapada en esta eternidad de piedra, me convierto en confesor y verdugo, en amante invisible y en testigo de cada secreto. El mundo cree que Dios ya no escucha. Pero yo sí. Yo escucho cada gemido disfrazado de oración, cada lágrima disfrazada de arrepentimiento. Y el altar, conmigo, tiemble, palpite, se estremece, porque lo que comenzó bajo mis rodillas, apenas está empezando bajo las tuyas.